Quien llega es la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. Nos quedan otras 4 cofradías contando con esta, y como comentaba Luis antes, esta cofradía fundada y bien llamada de los genoveses, aquellos que fueron banqueros y que llegaron a la ciudad en la época de Carlos V y Felipe II. Una ciudad, un cruce de caminos en lo económico y en lo estratégico en el siglo XXI, pero también en aquellos años del siglo XVI. Y, si cabe, tenemos la prueba pues en toda esta representación de imaginería de aquellos años, con Gregorio Fernández y todo su taller a la cabeza. Yo no tengo las estadísticas a mano en este momento, pero durante muchos años, no sé en el momento presente, quizá también, la Cofradía de la Piedad fue la hermandad con mayor número de cofrades de la ciudad de Valladolid. No puedo asegurar que en este momento la cifra sea así, pero desde luego durante muchos años lo ha sido. Yo tampoco lo puedo asegurar, pero si no, es verdad que las penitenciales, las angustias, la Veracruz, los nazarenos, pero sí, la Piedad tiene muchísimos cofrades y sobre todo un alto índice de personas o de hermanos que salen también en sus procesiones. Y es una cofradía que, bueno, de todas las salidas, de las diferentes salidas que tiene la Virgen de la Piedad a lo largo del año, a mí me gusta especialmente esa procesión que celebran a las 0 horas del Jueves Santo, en la noche del miércoles al Jueves Santo, que sale de la iglesia de San Martín. Y que salió este año. Que va a la Plaza de las Batallas, donde se entona la salve popular, que después va a la iglesia de San Pedro Apóstol, donde sale la cofradía de la Sagrada Cena a recibirla y tocan la salve con cornetas y tambores. Eso se tuvo que cancelar. Eso este año se ha cancelado, y después vuelven ya en torno a las 4 de la madrugada del Jueves Santo, insisto, noche de miércoles a jueves, a la iglesia de San Martín, por unas calles estrechitas que conectan además el centro con los barrios. Estamos ante una imagen con una devoción tremenda. Bueno, y es que las imágenes que empiezan ya a cerrar esta procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor, todas ellas tienen una especial devoción. Por lo que sea, por historia, por costumbre, por tradición, como hemos dicho. Por barrio, por zona de residencia, simplemente por tradición familiar, muchas veces. Hay un triángulo geográfico, pero que también es un triángulo devocional, sí, en Valladolid, que es la Piedad, las Angustias y la Dolorosa. ¿Cómo era aquel verso de Ángel de Pablos, el padre de Ángel María de Pablos, que decía: piedad, angustia, dolorosa, todas son las mismas? Rosa, yo creo que era así. No, las tres la misma cosa, creo. Bueno, bien. Las grandes vírgenes de Valladolid. Es más, a veces, bueno, nosotros las conocemos muy bien, pero a veces hay discusiones en la calle, ¿no? Pues de gente a lo mejor que viene de fuera, que no las conoce, lógicamente, de manera suficiente, y discuten, ¿no? Y el pique habitual entre las cofradías, obviamente. Sí, pero yo creo que la cofradía tiene que hacer honor a su nombre de hermandad y llevarse bien entre todos. Bueno, y aquí ya pueden ver los telespectadores este Cristo de la Cruz a María, una obra de talla nueva, esas de las que se han incorporado recientemente a la Semana Santa de 1995. Recientemente, pero a mí la verdad es que el nombre me gusta como si fuera de toda la vida. Qué a mí bonito. También es lírico, Cristo es poética. De la Cruz a María. Es un paso compuesto por 3 figuras que, como pueden observar, se trata del cuerpo de Cristo, ya muerto y descendido del madero, que era una de las imágenes que contemplábamos antes en el descendimiento, y el cuerpo lo sujetan José de Arimatea, que es el propietario del sepulcro, como todos saben, y Nicodemus. José fue un José. Lo dice el Vía Crucis de Gerardo Diego también. Fue un José, el primer varón que tuvo en sus brazos a Jesús, y fue otro José, el último varón que tuvo en sus brazos a Jesús. Precisamente este paso de Cristo de la Cruz a María que vemos ahí en primer plano, a mí me gusta la composición sencilla, pero muy simétrica, con este traslado del cuerpo de Jesucristo. Y sí quiero destacar que es un paso pues del siglo XVI, pero de reciente, como decías, Guillermo, el año, incorporación recientemente a la Semana Santa de Valladolid, porque gracias a los almacenes del Museo Nacional de Escultura, que es su propietario, pues se ha podido configurar, se ha podido rescatar a lo mejor
tallando algunas partes que faltaban, alguna mano, alguna cabeza incluso, algunos pies, pero para llegar a esta composición final y para poderlo contemplar en las calles. No, y sobre todo hay que destacar que este yacente que pueden ver en las pantallas, obra de Francisco Fermín, que fue oficial del taller de Gregorio Fernández, a él se le atribuye también, con cierta verosimilitud, el yacente del convento de San Joaquín y Santa Ana, que es uno de los grandes yacentes de la escultura, de la imaginería castellana. Mira, nos decía nuestro jefe de realización, Eduardo García Abril, me decía hace un ratín que la verdad es que estamos llegando a los espectadores de todo el mundo con una calidad excepcional, tanto de sonido como de imagen, y bueno, me alegra que así sea, pero aquí en el puesto de transmisión que tenemos en una esquinita, bueno, una esquina bastante céntrica de la Plaza Mayor, la verdad es que hay un batiburrillo, lo que técnicamente se llama bulla, pero no de gente, que también hay gente, sino de músicas. Vemos la banda de gaitas de la Cofradía de la Piedad, que es uno de los clásicos de nuestra Semana Santa. Vamos a escucharla. Ese sonido tan característico de las gaitas y los clarinetes que les anteceden, les dejamos escuchar las gaitas. Pues aparece y ya la tenemos madre en imagen a la Gran Piedad de Valladolid, la imagen de la Quinta Angustia, una de las más veneradas por los vallisoletanos. Una imagen de Gregorio Fernández, esculpida en torno al año 1625, conocida en la ciudad como Quinta Angustia y, como hemos recalcado, una de las grandes veneradas en esta ciudad del Pisuerga. Con su cruz floral característica en rojo y blanco, que yo creo que es una de las cosas que más llaman la atención de este paso. No, y que como todos los pasos históricos de la ciudad, ha sufrido devaneos de la historia, unos devaneos que la llevaron en un primer momento a estar y a proceder del monasterio de San Francisco, que se levantaba aquí a la espalda de esta Plaza Mayor de Valladolid, hoy desaparecido, el mismo donde fue enterrado por primera vez Cristóbal Colón tras su muerte ocurrida en Valladolid en 1506, y después fue trasladada durante la desamortización de Mendizábal, que tuvo como consecuencia la desaparición del monasterio y su desmantelamiento del mismo. Hay que ver lo que es, lo que hay, lo que ha habido y lo que habrá en Valladolid. Hemos hablado de la Semana Santa, hemos hablado de Colón, hemos hablado de Cervantes, pero podríamos hablar de Quevedo, podríamos hablar de Delibes, si quieren acercarse un poquito más en la historia y en la literatura. Podemos hablar de Rosa Chacel. Si pongan ustedes los nombres que quieran. De Paco Pino, uno de los grandes vallisoletanos, José Jiménez Lozano, al que vemos con mucha frecuencia por las calles de Valladolid. Aquí en una cafetería, en aquella esquina de enfrente. Sí. Pues esta Virgen, ese primer plano fantástico veíamos con el cuerpo de Cristo, que además cuenta con un destacado estudio anatómico, que permanecen con mira, los ojos muy hundidos, la barba poblada, con la habitual herida en el hombro izquierdo, y luego la madre, pues, ¿qué vamos a contar de la madre? Que desborda de austeridad, de dolor, en el regazo con su hijo que yace recién descendido de la cruz. Vamos a reseñar que es, o en su origen fue, una figura de retablo, puesto que toda la parte posterior se encontraba sin trabajar y también sin policromar, y hubo que arreglarla para procesionar, como la ven ustedes en esta noche. Y al ver esta talla, es difícil en esta ciudad creer que las vírgenes sean tan solo madera, que no sean en verdad carne maltratada y pesarosa, que los cristos son solo pinos heridos de clavos y de espinas, pero es así, son madera, tan solo eso, madera dolorida, casi viva.
junto a la Virgen hemos visto una representación de alumnos de la Escuela de Policía Nacional de Ávila, la Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, patronos, miembros de honor de esta cofradía de la Piedad. Después, cuando tengamos otro plano de la fachada, de las arcadas del ayuntamiento, yo les voy a invitar a que se fijen en una placa que hay en la fachada, que es la placa conmemorativa de la boda del rey Fernando III el Santo, con la que fue su esposa, doña Berenguela. Hay que recordar que el rey Fernando III el Santo fue el artífice de la unificación de los dos reinos de Castilla y León para conformar el que sería el gran reino histórico por antonomasia de España, que fue Castilla y León, el reino de Castilla y León, junto con los reinos históricos de Navarra y de Aragón, lo que nos haría hablar de las tres comunidades históricas españolas, Castilla y León, Aragón y Navarra, sin olvidarnos, por supuesto, del reino nazarí de Granada. Después tendremos ocasión de ver, siquiera sea de lejos, la placa en la fachada principal del Ayuntamiento de Valladolid. Pues yo creo que en este momento del paso de la Cofradía de la Piedad, nuestros televidentes, todas las personas que han conectado con nosotros en el canal YouTube del Ayuntamiento de Valladolid. Y en Facebook también. En Facebook también, yo creo que habrán observado, pues efectivamente sí es larga esta Cofradía de la Piedad. Sí, hay mucha gente, afortunadamente hay muchos cofrades, hay muchos hermanos, hay muchos penitentes y hay mucha gente asomada en algunos de los balcones, en las tribunas, en las sillas, en las gradas y a lo largo de todo. Siguiente cofradía que aparece ante ustedes es la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Pues fundada por los genoveses a principios del siglo XVI y refundada en 1578. Tiene su sede en la iglesia parroquial de San Martín y San Benito el Viejo. Viste túnica negra con bocamangas de encaje negro sobre fondo rojo, capa, capirote, guantes, calcetines y zapatos negros y cíngulo rojo. Su escudo es una cruz escalonada en color rojo porque son los colores seculares de la cofradía. Son aproximadamente unos 1.800 cofrades y su presidente es Javier Cartón. Y ahí vemos esa cruz guía, que es una de las novedades que estrena la hermandad este año, esa cruz guía que podíamos ver en el plano anterior. Me van a permitir la licencia de mandar un fuerte abrazo a su hermano mayor, a Francisco Javier Cartón Trigo, el cual está convaleciente y esperemos que se cuide mucho, y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Una cofradía que es la más numerosa de Valladolid. Sí, como decía, ronda los 1.800, 1.900 cofrades, de las más numerosas. Has dicho tú muy bien la relación con los comerciantes genoveses. Has dicho tú también muy bien la refundación de 1578, y otra fecha fundamental es la de 1924, vinculados a la casa social católica. Han sido tres momentos esenciales para la historia de esta cofradía, donde un hermano cofrade de la propia cofradía, que conocemos bien y tenemos gran cariño, Roberto Alonso, pues ha realizado una historia de la cofradía que todavía lamentablemente no está publicado. Estamos deseando que... La historia de la cofradía de la Piedad da para un libro, da para muchos libros. Es una cofradía que ha cambiado de sede multitud, ha sido derribada su iglesia varias veces. Sí, efectivamente. Es una cofradía peculiar en ese aspecto. Y hoy, pues desde esa iglesia parroquial de San Martín, con esta Virgen de la Piedad que vamos a ver, la Quinta Angustia, que no fue realizada para paso procesional, sino que es un alto relieve de Gregorio Fernández. Pero este primer paso que estamos viendo, que hoy se llama Cristo de la Cruz a María, es el antiguo paso del entierro de Cristo, que a los primeros que se les encargó fue a Gregorio Fernández y Andrés de Solanes, que elaboraron como se hacía antes, una pequeña maqueta, y después van a ser escultores
escultores de discípulos de Gregorio Fernández, en torno a 1642, el que realiza este paso del entierro, que hoy se le dio este otro nombre, ¿no?, para ajustarle a esta procesión general del Viernes Santo, donde está José de Arimatea, Nicodemo, esos dos, José de Arimatea y Nicodemo, que están encaramados a las escaleras del paso del descendimiento, y que hemos visto en los datos que nos ha puesto el realizador, José Antonio Saavedra realizó el cuerpo de uno de los santos varones que descendieron a Cristo de la cruz, porque había desaparecido, se conservaba la cabeza, es el primero que vemos. Pero fijaos también lo que tú decías bien, Julián, antes con el paso de la elevación de la cruz, es que es el sentido teatral de los imagineros, es Cristo yacente, le tienen que conducir esas dos figuras, no hay nada, es la sábana, las manos, me imagino que tendrá también algún tipo de sujeción mayor, pero es el estudio de todo, de la escena procesional. Imagínense los almacenes de ese antiguo Museo Nacional de Escultura, llamado Museo de Bellas Artes, y a principios del siglo pasado el reunirse esos investigadores a intentar montar, porque no tenían, como bien ha comentado Javier, se perdieron muchos de los documentos en varios incendios que tuvieron algunas de las conferencias penitenciales, no tenían las instrucciones de cómo se montaban estos pasos, y entonces tuvieron que empezar a jugar entre comillas, por supuesto, en el montaje de cómo puedan ir estas imágenes. Fue una labor que está impagable, y la que tenemos que estar en eterna deuda con estos trabajadores. A mí me gustaría que hablases de tres personas especialmente: Juan Agapito Revilla, Francisco de Cosío y el deán de la catedral en aquel momento, que yo sé que tú me lo has destacado muchas veces. El padre Zurita, yo creo que fue uno de los grandes trabajadores, al cual don Remigio, yo creo que fue un poquito la persona que hablaba con los dos estudiosos investigadores, y luego hablaba y asesoraba a don Remigio para formar con nuevas cofradías, para distribuir los pasos. Estamos a expensas en Valladolid también de que algún día también se vuelva a reorganizar un poquito la Semana Santa, porque todo evoluciona, el tiempo pasa, y seguramente algún padre Zurita nuevo venga a la Semana Santa de Valladolid, o ya esté entre nosotros, y reorganice nuestra Semana Santa para hacerla más acorde a este siglo XXI. Remigio Gandásegui, el arzobispo. Escuchen esta banda de gaitas de la que luego hablaremos. Les comentaba al principio de la retransmisión que íbamos a escuchar multitud de estilos musicales. Aquí vemos esta banda de gaitas de la Cofradía de la Piedad, que ahora últimamente ha incluido también saxofones y clarinetes. Banda que se funda en 1984 por un grupo de cofrades que quiere buscar una vinculación con Gregorio Fernández, que, como saben todos ustedes, era de la localidad gallega de Sarria. Entonces pretenden con este tipo de gaita gallega pues rendir ese pequeño homenaje al escultor de la bella imagen de la Quinta Angustia. La población de Sarria, una población gallega en la cual pues tienen, a día de hoy no tienen obra de él, si no estoy mal informado, pero sí que tienen el nombre de una calle y el nombre de un instituto con el nombre de Gregorio Fernández, porque esta población es una población pequeña. Yo he conocido bastantes personas, ahora mismo cita el nombre de una persona, de una mujer de gallega que vivía en Ponferrada y que, bueno, pues era de allí, de Sarria. Ahí vemos esa Quinta Angustia, que fue descubierta precisamente por Juan Agapito Revilla, porque procedía del convento de San Francisco, no fue desamortizada, fue junto con el retablo, se trasladó a esa iglesia de San Martín por cuestiones de patronato, ¿no?, complicadísima, y al final protagonizó la nueva etapa de esta Cofradía de la Piedad en el siglo XX. Y además también protagonizó una procesión muy querida por los vallisoletanos, que es la procesión de Penitencia y Caridad, que nació en el año 1927, una mañana de Viernes Santo, y que se trasladó después a la tarde del Jueves Santo. Esa es una procesión que nos impresionaba de pequeños, la recordáis perfectamente. Y un dato que yo quiero añadir: esta imagen ha procesionado en Madrid.
Sí, como oyen, esta imagen en la JMJ, Jornadas Mundiales de la Juventud, con el Papa que vino a Madrid, se organizó un Vía Crucis con diferentes tallas de toda la geografía española, y precisamente esta, la Virgen de la Quinta Angustia, la Virgen de la Piedad, fue la seleccionada para hacer una estación. Ocupaba la 13ª estación de aquel Vía Crucis del 19 de agosto de 2011 en esa magnífica Jornada Mundial de la Juventud. Magnífica y calurosa jornada. Efectivamente, que presidió su santidad Benedicto XVI. Muchos vallisoletanos nos desplazamos hasta allí y llevamos con nosotros a nuestros jóvenes. Yo recuerdo personalmente a mi hija María, y la llevé, que tenía meses y hacía muchísimo calor, pero fue un disfrute total en la capital del reino, ver desfilar pasos de toda la Semana Santa de España, los pasos principales, desde el Cristo de Mena, de Málaga, Cuenca, León. Fue magnífico. Y aquí tras el Cristo, otra de las grandes bandas de la ciudad, la banda de cornetas y tambores, dirigida por Ángel Herrero y Iñaki Izpurua. Estamos dando muchos nombres y muchos nombres nos están faltando. Nos deben disculpar, ya que es el Viernes Santo, pedimos ya perdón por adelantado de tantos nombres, pero no por ello no nos íbamos a arriesgar a decir a tantas personas que contribuyen desde el silencio, desde el trabajo callado, aquellos que tienen que mover bancos, que tienen que abrir iglesias, que no tienen que hacer retransmisiones como nosotros, que puede ser algo mucho más lucido. Esos son los que el alma de la Semana Santa. Pero pasa aquí en Valladolid y pasa en todo Castilla y León. Las poblaciones más pequeñas tienen familias volcadas con su Semana Santa. León, Burgos, Astorga, Ponferrada, La Bañeza, Ávila, Segovia. Podremos estar bercianos de Aliste. Podemos estar desfilando constantemente poblaciones y poblaciones que tienen arraigada estas celebraciones y que hoy, en estos momentos, gracias a las inclemencias meteorológicas que han sido favorables en esta tarde del Viernes Santo, pueden estar haciendo estas estaciones de penitencia en la calle. Y ahí vemos a ese pequeño cofrade en brazos de su padre, suponemos. Llevamos más de casi 2 horas y media de procesión. Es lógico que estas jóvenes infantes pues se cansen. Ahí vemos el brazo de un cofrade adulto. Pero esta es la inversión que tenemos que hacer con nuestros hijos y con nuestros jóvenes. Luego hay una edad ahí difícil, en torno a los 15, 16, 17 años, de no ver las cofradías de la misma manera que cuando se apuntaron. Entonces ahí es donde tenemos que invertir tiempo y algunas veces, aunque nos cuesten las cosas, a mí el primero, pues intentar que nuestros hijos estén siempre junto con la cofradía, que consigan amigos y que estén orgullosos de pertenecer a la cofradía, y que la medalla de la cofradía esté durante todo el año en sus habitaciones, que lo vean, que lo sientan.